Hola a todos, a todas. Estamos en una nueva edición del Despertar de los Trabajadores y las Trabajadoras, aquí en la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Este ya es nuestra tercera edición y vamos a seguir conversando, vamos a seguir desmenuzando este programa de gobierno que ha elaborado la CAT, y para eso estamos con don José Ortiz, vicepresidente de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras, miembro también de la Federación Sindical Mundial, también es representante nuestro en el ámbito internacional. Y precisamente, como él es el experto en estos temas, vamos a estar conversando de esos aspectos del programa que ha elaborado la CAT, la propuesta de programa de gobierno. Y es en ese contexto, José, que queremos partir contando un poco a la gente qué es la FSM, qué es la Federación Sindical Mundial, que entiendo nace en la posguerra, y para dar un marco a por qué la CAT se afilia a la Federación Sindical Mundial, es que queremos partir contando un poco en qué contexto nace esta Federación Sindical Mundial y por qué la CAT decide crear estos vínculos. Bueno, mira, la verdad que la federación, la idea de la Federación Sindical Mundial nace de un grupo de dirigentes sindicales de las principales centrales sindicales del mundo, digamos, de Francia, de Inglaterra, la Unión Soviética y italianos, digamos, que en medio en el año 45, en febrero del año 45, se reúnen a discutir qué pasa o qué va a pasar con los trabajadores en medio de una situación muy compleja. Uh-huh. Y ahí, en febrero del 45, ellos acuerdan convocar al primer Congreso Sindical Mundial, que fue fijado para el día 3 y 4 de octubre de 1945 en Francia. Ahí nace la Federación Sindical Mundial. Ahora, y nace como la hija de la unidad. A su formación llegan prácticamente todas las centrales sindicales de los países del mundo que tenían sindicatos, que tenían centrales, excepto la AFL de Estados Unidos, que era la central de los empleados de Estados Unidos, pero sí participa la CIO, que es la Confederación de Trabajadores Industriales. O sea, los obreros de Estados Unidos también llegan al Congreso Fundacional de la Federación Sindical Mundial, y así nace la FSM. Ahora, mucha gente siempre pregunta, ¿pero qué ha hecho la FSM por los trabajadores? Bueno, tenemos que contarles de que es gracias a la existencia y al nacimiento de la Federación Sindical Mundial que en muchos países del mundo se desarrolla el movimiento sindical. Y la FSM, con su fuerza, digamos, logra que ya en 1948 se acuerda a nivel mundial una norma, una ley, un convenio, que es el convenio 87, que protege la libertad sindical. O sea, a partir de 1948, los trabajadores de todo el mundo tienen consagrado el derecho a organizarse en sindicatos. Yo quiero recordarles que antes era muy difícil, hasta el 47 al menos, en Chile los sindicatos estaban proscritos. Claro. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo relegados. En México lo mismo, en Colombia lo mismo. Pero el 48, con el esfuerzo principal del gobierno de México,
de la Federación Sindical Mundial se logra persuadir a los países y a los empleadores de crear una norma, crear un convenio que protegiera los derechos de los trabajadores. Después del año 49 se logra que los trabajadores tenían sindicato, pero no bastaba con tener sindicato. Se necesitaba también que tuvieran derecho a negociar colectivamente. Y en el año 49 se crea, se elabora, se aprueba el convenio 98 sobre protección al derecho de organizarse y de negociación colectiva. Ahora, esto trajo una reyerta mundial, porque los patrones, las multinacionales, no les pareció nada simpático que los sindicatos empezaran a florecer en todo el mundo y al mismo tiempo con tantos derechos, porque el convenio 87 y el 98 estableció que la huelga es un derecho fundamental, o sea, principal de los trabajadores del mundo, y que esto tenía que ver con la decisión de los trabajadores y no con la decisión de los estados o de los empresarios. Porque el artículo 3 del convenio 87 establece que son los trabajadores los que definen su plataforma de lucha y su plan de acción. Y el plan de acción significa, si yo quiero hacer huelga, hago huelga, por la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores. Ahora, como te decía, el año 49 la patronal se da cuenta de que este es un peligro para ellos y empiezan de inmediato el departamento de la CIA, digamos, el Departamento de Estado y la AFL-CIO, que cuando nace la FCM crea una oficina en Europa para sabotear la vida de la FCM. Y el 49 dividen la Federación Sindical Mundial. O sea, ellos no podían permitir que este inmenso instrumento, esta inmensa fuerza se desarrollaran y que los trabajadores estaban organizando masivamente. Entonces, para aportar eso, quiebra la Federación Sindical Mundial y crean la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Porque para ellos la FCM era un instrumento de los asalariados, de los proletarios, y ellos no podían permitir eso, que tenían derecho a huelga, que tenían derecho a organizarse, que tenían derecho a negociar. Y quiebra la Federación Sindical Mundial pensando que el imperialismo, los patrones, el capitalismo, Estados Unidos y los gobiernos más reaccionarios de Europa, que con eso iban a lograr detener el avance de los trabajadores. Bueno, estamos hoy día, 80 años después, conmemorando y celebrando la existencia y la vigencia del sindicalismo de clase, que implica que el sindicato es para defender los trabajadores, no es para otra función principal. Podrá dedicarse a otras cosas, pero lo principal es defender los trabajadores, y lograr nuevos derechos para los trabajadores, que es el tema básico que hoy día nos tiene ocupados. ¿Y qué implica entonces? Porque, claro, los trabajadores se pueden organizar hoy en sindicatos. Esos sindicatos, por ejemplo, se pueden afiliar a la CAT, a una central autónoma de trabajadores. Y luego esa central tiene instancias internacionales. ¿Qué efectos tiene eso, el hecho de que la CAT esté afiliada a la Federación Sindical Mundial? ¿Qué impacto puede tener en los trabajadores que nos están viendo hoy el hecho de que la CAT esté en esas instancias internacionales? Mira, la Federación Sindical Mundial es un órgano consultor, o sea, es consultado por Naciones Unidas, ¿ya?, por la OIT, por la UNICEF, por la UNESCO, o sea, es el representante ante los organismos internacionales de los trabajadores. Uh-huh. Y por supuesto nosotros hacemos esa función de llevar nuestra voz. Por ejemplo, como mujeres, está ahí la Federación Sindical Mundial, tenemos nuestras compañeras que están representando la voz y los intereses de las mujeres. También estamos en el organismo mundial de los jóvenes. Pero
Principalmente somos parte de la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla todos los años en junio en Ginebra. Somos parte de eso y ese organismo, la OIT, tiene 3 órganos muy importantes. 1, el Comité de Libertad Sindical. 2, la Comisión de Normas. Y 3, tiene la posibilidad de que los delegados trabajadores a la Conferencia Internacional del Trabajo puedan presentar reclamaciones contra cualquier Estado del mundo. Que no esté cumpliendo con los tratados. Con los tratados y los convenios. Por ejemplo, nosotros los delegados, si tuviéramos esa posibilidad, digamos, y los delegados de la CAT fueran designados o elegidos por los trabajadores y por los gobiernos de turno como delegados de los trabajadores de Chile, ese delegado tiene derecho a presentar una reclamación contra el Perú, contra Bolivia, contra Colombia, contra Estados Unidos, contra todos los países del mundo que estén violando derechos fundamentales de los trabajadores. De hecho, este año nosotros logramos que los compañeros de Panamá y Perú, porque nosotros, el gobierno de Chile no nos quiso acreditar como representantes de los trabajadores, ni siquiera como acompañantes del equipo de Chile, digamos, y tuvimos que pedir a los compañeros de Perú y de Panamá que presentaran una reclamación en nuestro nombre. ¿Y qué es lo que dice esa reclamación? Esa reclamación señala una verdad que nosotros venimos empujando, que sea conocido desde el año 1999, que es que en Chile no hay libertad sindical, que en Chile no hay derecho, no se protege el derecho fundamental a la negociación colectiva, que en Chile la negociación colectiva es una simple acción virtual que no tiene ningún resultado práctico para los trabajadores, excepto en el caso de los trabajadores del cobre, que tienen la posibilidad de tener buenas negociaciones colectivas, pero en general el resto del movimiento sindical no tiene posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Mira, démonos cuenta de lo siguiente. Voy a colocar un caso, los trabajadores del comercio. Cada día las empresas crecen, pero los trabajadores del comercio no ven mejorar su calidad de vida. Sus remuneraciones son ahí. Veamos otro ejemplo. Y en términos de remuneraciones, de horarios de trabajo, de todo lo que de condiciones de trabajo, de protección de los derechos. Mira, en Chile nosotros los trabajadores no tenemos derecho a una pensión suficiente, digna. O sea, una trabajadora hoy día que gane un poco más del sueldo mínimo se va a pensionar con 48.000 pesos mensuales cuando termine su vida laboral. Con estos sistemas de asociación de fondos de pensiones. Las pensiones son paupérrimas. Entonces, y hay un convenio, el 102, que señala de que la pensión debe ser suficiente, o sea, que permita al ser humano vivir el resto de lo que le queda de vida de manera digna y suficiente. Eso no ocurre. Entonces, la función de la Federación Sindical Mundial es hacer que las cosas vayan avanzando. Nosotros tenemos una discusión en este minuto fuerte con el Estado chileno, con el gobierno actual, pero también con los otros gobiernos lo hemos tenido, porque en Chile no se respetan, no se aplican los convenios internacionales. En Chile los patrones pueden pedir la disolución de un sindicato. Una aberración, pueden hacerlo. Mira, aquí hay otro proyecto de ley que el equipo del candidato Kass ha presentado, está intentando presentar en la Cámara de Diputados para quitarle los derechos políticos a los dirigentes sindicales y a los trabajadores. Y cuando habla, para restar derechos, no para sumar derechos. Quitarle. Claro, pero no se supone que cuando Chile establece tratados internacionales, eso no es reversible. No, pero con un parlamento, que es un poco lo que están buscando hacer ellos, tener un parlamento a su favor, quieren restringir los pocos derechos que tenemos.
que son casi nada. Hablo desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de la negociación colectiva. Laboral. Entonces, ellos ahora quieren quitarnos los derechos políticos, dicen que nosotros no podemos participar en actividades políticas. O sea, ¿y por qué al señor Sutil, al presidente de la señora presidenta de la CPC, de la SOFOFA? Son parte de la campaña de una de las candidatas. Pero no solo eso, sino que van todos los días al Parlamento a luchar por sus intereses. Uh-huh. Y los diputados y senadores lo escuchan porque son los que le financian las campañas. Claro. Muchos de los diputados y senadores reciben financiamiento de esas empresas, de esos empresarios, para sus campañas. Entonces después tienen que hacer lo que ellos dicen. Ustedes ven que cada vez que hay una norma que presenta el gobierno, los gobiernos más progresistas, menos reaccionarios, menos fascistas, ellos empiezan a armar toda una faramaña publicitaria de comunicación y empiezan a entrevistar a cientos de diputados, senadores y autoridades del empresariado para que reclamen de que por ejemplo, el alza del ingreso mínimo ocurrió, no, resulta de que la cesantía aumentó porque aumentaron el ingreso mínimo. O sea, quieren tenernos como esclavos, quieren pagarnos como en la época en donde se trabajaban 16 horas diarias. ¿No? O sea, hemos avanzado, porque también culpan a la reducción de la jornada de trabajo por la cesantía y por el estancamiento de la economía. Si la economía sigue está estancada, porque los empresarios no quieren invertir. La plata que ganan en Chile la van a invertir a Perú, a Argentina y a otros países, a Venezuela. Ustedes ven que aquí hablan tanto en contra de Venezuela, pero resulta que la CMPC tiene una plancha de aglomerado en Venezuela. Uh-huh. Y así, en Argentina tienen una cantidad de supermercados, compran allá los productos automotrices, digamos, los buses los traen de Argentina. O sea, tenemos un empresariado vende patria, que antipatriotas. No saben ni bailar la hueca, yo tampoco sé. A la hora de los que hubo y se declaran patriotas, sin embargo, no están defendiendo los intereses de la patria. José, para ir ahondando, a propósito de lo mismo que estás mencionando, en el programa de gobierno que está proponiendo la CAT, existe... la CAT propone en este programa, en términos de política internacional, que los convenios de la OIT sean ratificados por Chile y que se incorporen dentro del Código del Trabajo. ¿Ya? Ese es uno de los postulados. ¿Por qué consideran que esto es fundamental para fortalecer la libertad sindical y la negociación colectiva en nuestro país? Mira, el artículo 3 del convenio 87 señala de que los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de elaborar su estatuto, uh-huh, el de definir su programa de acción, el de acotar su reglamento administrativo y al mismo tiempo desarrollar su plan de acción y su programa de trabajo. Uh-huh. Empleadores y trabajadores. Este derecho está consagrado para los empresarios. El convenio 98 dice de que los trabajadores y los empleadores no pueden interferir en las acciones de los trabajadores o de los empresarios. Lo que dice que nosotros no podemos intervenir en los asuntos de la empresa. Ya. Entonces, lo mismo tendrían que hacer los empresarios, que no deberían intervenir en los asuntos sindicales. Pero tú, yo, los compañeros que nos acompañan saben que los empresarios todos los días tratan de interferir en los asuntos sindicales. Si se destaca un trabajador
y tiene pinta de buen líder, ¿qué hacen? Lo despiden. Claro. O si no, empiezan a presionar a los trabajadores para que no se desarrollen ni se organicen. Mira, nosotros, nuestros afiliados, digamos, de la Federación Nacional de Manipuladores, hicieron un paro nacional el 12 de agosto. La respuesta de algunas empresas fue despedir un grupo de trabajadoras como sanción por haber ido a la huelga. Y más encima, le están descontando de sus remuneraciones el doble de lo que le pagan. O sea, le pagan 10 y le descuentan 20. Ahora, nosotros hemos revisado y da la impresión de que en todos los lugares pasa exactamente lo mismo. O sea, en el sector público lo mismo. O sea, cuando van a manifestarse los trabajadores, le descuentan más de lo que le pagan. ¿Ah? ¿Y qué dice la norma? Que tú no puedes sancionar al trabajador por hacer huelga. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que los convenios internacionales de la OIT, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos formen parte en los hechos y en la realidad de la normativa chilena. ¿Por qué nosotros queremos esto? Porque mira, en Chile hay denegación de justicia, en Chile no hay justicia para los trabajadores. Entonces, hace falta más tribunales del trabajo para apurar las causas, porque hoy día un trabajador que demanda a la empresa se demora como 2 años que le paguen, si tiene suerte. Si el abogado es más hinchador. Pero si no, puede esperarse 3 años, 4 años. Nosotros tenemos trabajadoras que hace 5 años que demandaron, hace 2 años que le ganaron la demanda al empleador y al Estado y todavía no le pagan. Entonces, de lo que se trata es de que los tribunales tengan en cuenta al momento de emitir su fallo, que hay una normativa internacional que tiene que ser respetada, que son leyes de la República. No estamos pidiendo nada más que se respete el Estado de Derecho, que tanto nos piden los empresarios que se respete el Estado de Derecho para los trabajadores. Entonces, aquí hay una situación muy complicada para los trabajadores porque hay mucho abuso y las autoridades se van un poco haciendo como el corcho, digamos, flotan, pero no hacen la pega que tienen que hacer. Entonces, esa es nuestra preocupación, en eso estamos abocados. Nosotros queremos que los candidatos presidenciales actuales, digamos, tienen que comprometerse en asegurar la negociación ramal y la negociación interempresa y el derecho de los trabajadores todos a negociar colectivamente. Y también creemos que los contratos colectivos tienen que extenderse a todos los trabajadores del país, más allá que estén sindicalizados o no estén sindicalizados. Porque si no creamos una diferencia entre los trabajadores privilegiados y los trabajadores que no tienen privilegio. Y eso lo usan los empresarios para acusar a los sindicatos de privilegio, de tener privilegios. Mira, esta norma que ellos están tratando de meter aquí viola el convenio 87, viola el convenio 98 de la propuesta del Partido Republicano, viola el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, de lo que se trata es eso, de que los tribunales actúen en consecuencia respetando la legalidad. Mira, te voy a contar, no es una anécdota, pero lo voy a contar como una anécdota. Nosotros presentamos en contra de una empresa 11 demandas judiciales. 11. Porque en los últimos 7 años no reliquidó la gratificación garantizada. Y por tanto la deuda de las trabajadoras, las imposiciones de los últimos 7 años. El primer juzgado del trabajo de Santiago ha rechazado la demanda, cayendo en un estado de prevaricación.
O sea, está dictando fallo en contra de una norma expresa. La ley Busto es clara. Si un empresario debe las imposiciones, no puede despedir a un trabajador. De aquí se despidieron trabajadores y el tribunal dice que eso no corresponde, que por aquí, por allá, Pamplinas. O sea, en Chile, el primer juzgado del trabajo está lleno de gente que viola las leyes y han caído en un estado de prevaricación. O sea, son personas que han cometido delitos, en nuestra opinión. José, tomando eso que me estás contando, teniendo en cuenta que los juzgados no aplican la ley como deberían aplicarla, y es más, entran al revés, en faltar a aquella aplicación de la ley, que la Dirección del Trabajo, también lo hemos conversado en distintas instancias en la Central Autónoma, tampoco ejerce su rol como debería. En el programa de gobierno que está planteando la CAT se está planteando la posibilidad de tener la figura del defensor, de una defensoría pública del trabajador, de los trabajadores y las trabajadoras, para garantizar precisamente el cumplimiento de los convenios, de la legislación y de tratados internacionales, y también de la legislación que debería ejercerse dentro del país. ¿Cómo imaginan ustedes el funcionamiento concreto de esta institución y qué impacto tendría en la vida de los trabajadores y las trabajadoras? Mira, nosotros tenemos dos utopías, ¿eh?, que queremos hacer la realidad. Una, de que haya una defensoría laboral pública, financiada por el Estado, pero no solamente con estudiantes de leyes. No, con abogados recién salidos de la universidad. No nos negamos que tengan equipos que ayuden a eso, pero tienen que ser abogados expertos de la plaza, con salario suficiente para que le pongan empeño a la pega y no dejen que pase y que cualquier empresario les pague una coima hoy día tan normal en este país, para que no sigan el juicio, no se apuren con su pega. Entonces, claro. Y lo segundo, nosotros soñamos que los jueces de los juzgados del trabajo, el Estado contrate abogados laborales que defiendan a los trabajadores y abogados o jueces que defienden a los empresarios, y haya no un juez, sino que haya un trío de jueces en los juzgados laborales. Porque si no, estos tipos les pasan unas lucas, lo que nosotros nos conta, que hemos conocido, que hemos vivido, que un juez de un día para otro cambia de opinión. Y tú ves que hace un buen juicio y de repente saca un fallo, todo lo contrario. Eso se da mucho hoy día en los tribunales. Y yo insisto, en el primer juzgado del trabajo no tenemos serias dudas de la probidad que está acusando en ese tribunal y la falta de control de la Corte Suprema con respecto a ese tribunal. Porque no puede ser que 9 juicios salgan a otro lado cuando la ley es clara. Es más, en ese tribunal, a uno de nuestros abogados, el juez lo amenazó. Acepta este avenimiento, si no vaya a perder todos los juicios. Se negó la abogada a hacer eso y perdió todos los juicios. Entonces, eso es chantaje. Claro. Entonces, por eso nosotros decimos que los jueces, no puede ser que la señora Vivanco haya sido la jefa de la tercera corte, o la sala 3 de la corte, digamos, ya haya sacado sentencia en contra de los dirigentes sindicales. Ha habido
Y que no se ha cuestionado. Y que nadie diga nada. Y resulta que ahora sale descubierta. Sí, pero tiene una cantidad de dirigentes sindicales fuera de la pega, del sector público. Entonces, aquí no hay. La Corte Suprema está en deuda durante la dictadura con los trabajadores y con el pueblo, y ahora está en deuda con el pueblo de Chile. Porque están pasando cosas que son inconcebibles. O sea, hay señores abogados que son dueños de las salas de los tribunales y de los juzgados del trabajo. Designan los jueces. Son abogados de empresarios que designan los jueces. Ya no lo designa la Corte. Ya sabemos lo que sucedió con el caso Hermosilla y cómo Hermosilla negociaba con Ángela Vivanco y con otras juezas para ubicar ahí quienes iban en las negociaciones y en quienes iban a decidir sobre los juicios que se estaban planteando. Eso mismo pasa en los tribunales del trabajo. Pasa lo mismo. Hay otros señores con otros nombres que hacen esa misma labor. Claro. Entonces, es todo el Poder Judicial que debería ser cuestionado en este sentido. Y a propósito de esto mismo, en el documento de la propuesta del programa de gobierno de la CAT, también se plantea revisar, volviendo a esto que estábamos hablando de los empresarios, se plantea revisar los tratados de libre comercio vigentes hoy en Chile. ¿Cómo crees tú que se puede compatibilizar el desarrollo económico de Chile en la economía, teniendo en cuenta la economía global y la defensa de los derechos laborales que están consagrados en tratados internacionales de la OIT? ¿Cómo se conjugan esas cosas? Mira, que lo que pasa es que no sacamos nada con tener tratado de libre comercio si estos no se respetan. Yo pongo solamente el caso de Trump. O sea, nos ponen aranceles del 10% a una serie de productos, a otros no tanto, pero nosotros tenemos un tratado de libre comercio con él. Porque el Estado establece que tiene que respetarse el convenio 87 y los derechos laborales. Y en Chile no se respetan los derechos laborales. Nosotros estamos violando ese tratado. Entonces, ¿para qué tenemos un tratado que no se cumple? Solo se favorece a las empresas multinacionales y no se desarrolla la economía chilena. O sea, aquí nosotros simplemente exportamos materia prima y más encima le regalamos materia prima gratis a las multinacionales del cobre. O sea, solamente ni siquiera pesan lo que se llevan. No hay nada, no hay controles en las aduanas o capacidades de control de la aduana para comparar el link que llaman la factura, el envío de productos. No hay. Entonces, la escondida, la Billington y todo, mandan el concentrado con oro, con una serie de productos, con tierras raras, y Chile no recibe un centavo. A mí lo que me llama mucho la atención es por qué los gobiernos en general no se han ocupado de eso, habiendo denuncias desde el año 1980 sobre ese problema. O la venta de escondida, o la venta de todas las pertenencias mineras que eran del Estado, ya que ya están en cientos de empresas privadas. Entonces, tenemos un problema. Entonces, el desarrollo, nosotros tenemos muchas posibilidades de desarrollar el país. Nosotros no somos contrarios al ingreso de inversión extranjera, pero con condiciones claras, sin que nos destruyan el medio ambiente, sin que destruyan el empleo, sin que destruyan a los trabajadores. Lo mismo que ellos no pueden hacer en sus países, lo hacen acá. Los noruegos con las salmoneras, las empresas mineras de Australia, de Canadá. Ya que tocaste el tema de los salmones medios, en Noruega
el 85% de los trabajadores tienen los beneficios de los contratos colectivos. En Chile no hay sindicatos de trabajadores autónomos. Los sindicatos son controlados por las multinacionales. Y el salario de los salmoneros ha venido en declive por años, desde la crisis del virus. Entonces, y la mayoría de los trabajadores ya no son trabajadores de la renta, son trabajadores subcontratados. Y el subcontratista es un palo blanco de las propias salmoneras. Entonces, claro, nosotros estamos compitiendo con el mundo a través del dumping social. Entonces, ¿por qué los noruegos pueden tener mejores salarios y los salmoneros chilenos, los trabajadores de salmón de Chile, tienen salarios miserables, con condiciones de trabajo que algunas veces trabajan una semana y no pueden trabajar un mes? Porque se acabó ¿cómo se llama? El faenamiento de 1.000 toneladas, 2.000 toneladas que tienen que exportar. Entonces, esa inversión extranjera no la queremos, porque los noruegos no crearon industrias de salmón en Chile. La han ido destruyendo, porque la industria del salmón nació con empresarios chilenos. Y hoy día el 90% de las empresas salmoneras son propiedad de las multinacionales. Entonces, nosotros tenemos que tener una norma que prohíba el monopolio, que prohíba la concentración. Porque mira, en Chile tenemos 4 farmacéuticas, eso es todo lo que hay, o sea, hay un oligopolio. La industria del salmón tiene 4 o 5 empresas multinacionales. Claro. La benzina, el petróleo, todo concentrado. Los supermercados, ya tenemos hoy día 4 supermercados, pero de verdad hay 2 que concentran el 80% del comercio. Entonces, las carreteras, que generan inmensas utilidades, son propiedades de 2 empresas. La electricidad es propiedad de una empresa y hay algunas cooperativas. Entonces, hay un nivel de concentración económica, hay un nivel de oligopolio en Chile que hacen imposible el desarrollo del país. Pero lo más terrible no es eso. Lo más terrible es que parte importante del Congreso chileno son esbirros, son agentes de esas multinacionales. Además, claro, ya están cooptados y ya tienen un vínculo tal que, bueno, vimos hace algunos años atrás que les mandaban el correo con el proyecto de ley redactado. Te quiero dar las gracias, José, por esta conversación. Nosotros vamos a seguir trabajando en el programa de gobierno de la CAT. Vamos a seguir ahondando en distintos aspectos de este programa. Esto es muy relevante lo que hemos estado conversando hoy día y queremos seguir profundizando en estos distintos aspectos del programa. Vamos a tener más invitadas e invitados para hablar de esto. Queremos invitarles a seguirnos en @centralcat en YouTube, en nuestro canal de Instagram también, para que sigamos creciendo y sigamos difundiendo este y otros temas, y invitarlos también a ustedes desde sus dirigencias sindicales a acercarse a nosotros para unas nuevas entrevistas, para que nos planteen sus situaciones, sus problemas y podamos difundir también aquellas circunstancias. Muchas gracias José. No, gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar.